Ser Podcast. Episodio 9. No es terapia, es tortura. Llegamos al 9º episodio de Lo Normal, fin de temporada. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Buenas, ¿qué tal Nerea? Bien, con cuerpo de vacaciones ya me imagino. Pues yo todavía me falta un poquito para esas vacaciones, pero bueno, sí, con cuerpo de verano absoluto. Bueno, llevamos a las espaldas ya unos cuantos episodios y este es el final intenso, el último e intenso antes de un descanso. Son 4 meses, pero no se preocupen que no se van a librar de nosotros, que no os vais a librar de nosotros, porque el 12 de septiembre, estamos aquí estaremos de nuevo. Como unos pepes. Aquí estaremos de nuevo, volveremos mucho más morenos y descansados. Hoy vamos a tener un podcast monográfico. Yo creo que el tema lo precisa, pero bueno, yo creo que mejor que lo escuchen. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Escribir una carta de despedida a tu yo gay, intervenciones quirúrgicas u hormonales, electroshock, sesiones de sexo con personas del sexo opuesto, terapias aversivas que consisten en infligir dolor a la víctima mientras se la somete a un estímulo visual relacionado con su orientación sexual. Estas son solo algunas de las prácticas incluidas en las llamadas terapias de conversión, mal llamadas, ya que la expresión adopta el lenguaje de quienes las perpetran, siempre partiendo de la convicción de que la homosexualidad o la transexualidad son elegibles y se pueden revertir, de que las personas sexualmente diversas somos inferiores y podemos ser en cierto modo corregidas. Se practican desde la pseudociencia, la religión, el coaching o directamente la charlatanería, en todos los rincones del mundo. Según el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, se dan en al menos 68 países. Tenemos con nosotros a Saúl Castro, abogado especializado en derechos humanos, fundador de la asociación No es terapia y autor del libro Ni enfermos ni pecadores, un análisis profundo de estos tratamientos en España y en el mundo. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Saúl? Con un tour de prensa importante, ¿no? Pues sí. Contando. Está bien que se difundan. Saúl, en tu libro revisas la nomenclatura terapias de conversión en las primeras páginas y las llamas ECOSIEG en sus siglas. Empieza por presentarnos el significado de estas siglas. Claro, bueno, estas siglas y esta terminología no me la he inventado yo, ya me gustaría. Es la que recomienda la Asociación Americana de Psiquiatría y otras organizaciones internacionales como ILGA, por ejemplo, que viene a decir que no debemos de utilizar o comprar el marco terminológico que se emplea desde, pues, incluso desde los propios perpetradores de terapias de conversión que hablan de terapia reparativa, porque al final el empleo de terapia implica dotar de algún reconocimiento médico a las prácticas que se llevan a cabo cuando no tienen ninguna validación científica, y por otro lado el concepto conversión deja fuera otros enfoques que van mitigados y que se aplican aquí en España, como por ejemplo a forzar la castidad, que sería más la anulación. Entonces lo que se propone con el término ECOSIEG, que viene a significar esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género, es hacer más énfasis en el objeto de estas técnicas y de estos enfoques, que al final es modificar de alguna forma, ya sea anulando o ya sea potenciando la cis-heterosexualidad de pues estas características identitarias que tenemos las personas. Actualmente las terapias de conversión están mutando y por eso son más difíciles de detectar. En España los sectores ultraconservadores apelan a la libertad del individuo para recibir terapia. Recordemos que el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha pedido que la sanidad pública en España cuente con especialistas que puedan ayudar a los homosexuales que tengan dudas sobre su orientación sexual, apelando a la libertad. ¿Es posible combatir estos discursos tramposos?
Pues mira, yo es lo que intento con este libro, entre otras cosas. Hace un mes estuve en la Comisión de Política Social y de Familia en la Asamblea de Madrid y el representante de Vox también decía, que me preguntaba, pero tú que eres abogado de derechos humanos no defiendes la libertad. Y yo le decía, claro, y de hecho la defensa de la libertad es una de las banderas que hemos defendido siempre desde la comunidad LGTBIQA+. Sin embargo, no. Es muy molesto que utilicen esta trampa de referirse todo el rato a la libertad porque no hay una libertad para dejar de ser homosexual, bisexual, trans o asexual, sino que como es científicamente imposible modificar a voluntad la orientación sexual o la identidad o la expresión de género. Por tanto, ellos cambian el paradigma del discurso y entonces así parece que se puede escoger, pero realmente en la revisión científica que yo hago en el libro, ya no solo del origen de la orientación sexual y de la identidad de género, sino también de la eficacia de las prácticas que se conocen como terapias de conversión, todos los estudios que se han publicado dicen que es imposible modificarlo. Entonces, si no existe esa libertad, no se puede hablar de ella. Y luego, la segunda pregunta que yo me hago, que también hago en el libro, es si existiera esa libertad, ¿sería óptimo para una sociedad tolerante y democrática potenciar la normalización de toda esa sociedad? Es decir, en vez de luchar por destruir las estructuras de discriminación y de poder que hacen que las disidencias sexuales y de género estén sometidas, ¿sería óptimo pues darte una pastillita y convertirte en cishetero? Pues yo también creo que no, creo que éticamente es incorrecto si queremos crear una sociedad tolerante. Entonces, ya asumiendo incluso su discurso, ni siquiera se debería de hablar de libertad de ser quien no eres. Claro, por no hablar de que muy pocas de las víctimas de este tipo de terapias van por su propio pie, ¿no? Hay un porcentaje altísimo que están coaccionadas, obligadas. Efectivamente. Bueno, primero, los estudios, ahí cito un estudio de la LGBT Foundation de Reino Unido, dice que 3 de cada 4 víctimas van forzadas, en un 20% de los casos por sus familiares, por sus progenitores o por líderes religiosos y comunidad religiosa más cercana. Y luego ese, digamos, 25% no se puede hablar tampoco de consentimiento en puridad. Por mucho que diga el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre la ley trans, no se puede consentir porque el consentimiento está inherentemente viciado. Es decir, los perpetradores de terapias de conversión parten del engaño y de la LGTBI-fobia interiorizada que tienen las víctimas para aprovecharse con estudios falsos y con un discurso bastante pulido diciéndoles no, esto sí que se puede modificar, a pesar de que la ciencia dice lo contrario. Y entonces, aprovechándose de ese error, les perpetran estas prácticas. Es decir, que en ningún momento se puede hablar de que se consienta realmente porque ni siquiera en términos jurídicos o en términos que entienda cualquier persona no hay ese consentimiento. Una aplicación lanzada por el Departamento de Desarrollo Islámico del Gobierno de Malasia, bastante recientemente, en 2018, incluía una guía para superar la homosexualidad. ¿En qué países están más activos y respaldados por las instituciones este tipo de tratamientos? Pues a ver, tenemos que partir del hecho de que en 71 jurisdicciones la diversidad sexual sigue estando criminalizada. Entonces, en esos casos ya no es solo que haya organizaciones o personas muy fundamentalistas y muy bien organizadas que proponen y practican estas prácticas, sino que es el propio Estado el que, como pena a la práctica de relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo género, impone el castigo de internamiento forzado en hospitales o de práctica de terapias de conversión. Realmente, a nivel de estudios, hace falta, ya no solo a nivel español, pero a nivel global, un estudio concienzudo sobre pues, cuál es la incidencia de las terapias de conversión en todos los estados. Yo, por lo que he estado documentando, hay muchísima presencia en Estados Unidos, en Latinoamérica, muchos perpetradores latinoamericanos. Ahora en México están saliendo muchísimos centros de internamiento donde se practican violaciones correctivas a mujeres lesbianas, donde se droga a pues, hombres bisexuales o homosexuales para que dejen de ser para que dejen de tener esa orientación sexual, y que además comparten mucha terminología, muchos materiales y mucha incluso financiadores con los que están trabajando aquí en España. Hablas de la globalización de este fenómeno. Hay un gran número de asociaciones y de gurús con mucho poder de presión, primero para seguir desde luego perpetrando estos tratamientos y segundo para ejercer presión y que no se legisle en su contra. En Estados Unidos está la PAD, la Positive Approaches to Healthy Sexuality, que aglutina una serie de asociaciones religiosas. Cuéntanos quiénes son estos agentes internacionalmente y en España si están relacionados entre sí. Claro, es que todos
todos beben un poco de lo mismo. Es decir, en Estados Unidos, yo no sé si habéis visto pues, esta película que se hizo en Netflix de Pray Away, que habla de Exodus International. Bueno, pues aparte de Exodus está NARTH, que fue una organización fundada, si no me equivoco ahora porque hablo de memoria, creo que por Joseph Nicolosi, que es uno de los gurús principales que tiene pues, libros publicados que se pueden adquirir a día de hoy en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, que sobre las terapias reparativas y cómo dejar atrás la homosexualidad, y junto a Nicolosi pues está Richard Cohen. Richard Cohen entra en España invitado por el Foro Mundial de la Familia, si no me equivoco, a principios de la década de los 2010, y da una charla aquí sobre el enfoque que él propone en curar y sanar la homosexualidad, uno de sus libros, pues eso, y a donde existe, por ejemplo, conocidos perpetradores de terapias de conversión aquí en España. Elena Lorenzo aparece ahí, aparece Alberto López, que es uno de los fundadores que luego se sale de Verdad y Libertad. También comparte ponencia con Reich Pla, que es otro de los, y con Belén Vendrell, que son otros de los fundadores de Es Posible la Esperanza, y a raíz de ahí luego todos los materiales que utilizan los perpetradores de terapias de conversión en España son los mismos. Es que lo bueno es que tuve que hacer poco trabajo, porque solo me tuve que leer esos libros y luego era todo el rato lo mismo. Hay heridas emocionales que te rompen la identidad, te fracturan la masculinidad, que no te permite que se madure correctamente, y entonces pues eres homosexual o bisexual o trans. Luego entraremos en profundidad en el curso de Elena Lorenzo, que dices en el libro que es casi una traducción literal de los materiales de Richard Cohen y Nicolosi, ¿no? Absolutamente. Total. Ni siquiera son originales, ¿no? Comentabas que en este proceso como de promoción del libro se te han acercado víctimas o gente que cree que tiene víctimas en su entorno. ¿Cuál es el perfil de estas personas, de estas víctimas? Pues realmente es curioso, porque las víctimas que son un poco más mayores, se me han acercado pues eso, algunos hombres homosexuales de entre 30 y 40 años, y me cuentan que estas víctimas accedieron a Es Posible la Esperanza o a Verdad y Libertad a través de Internet. O incluso hoy hablaba con una que me decía que pues él estaba dando un paseo por la Casa del Libro, había visto el libro de Richard Cohen, se lo había comprado, y a partir de leérselo había empezado a buscar en Internet. Sí que hay una fractura en las vías para entrar en contacto con estas agrupaciones a partir de 2015-2016, cuando se empiezan a aprobar las leyes LGTBI aquí en España, en concreto la primera, la de la Comunidad de Madrid. A partir de esta fecha, estos perpetradores se van a la sombra, y entonces el acercamiento a estos grupos se da por contactos. No necesariamente las familias tienen que ser religiosas, pero sí que hay un punto de conexión, bien por el colegio, bien porque pues estos chicos son de los scouts y van a convivencias pastorales o lo que sea, y ahí o porque tienen familiares tanto en el Opus Dei como en el Camino Neocatecumenal, que son pues, dos de los grandes captadores de víctimas de terapias de conversión. Luego ya por otro lado están los que entran en contacto pues eso a través de páginas web como las de Elena Lorenzo, que siguen ahí a pesar de todas las denuncias que hemos metido. Sí. Es evidente que el resultado de estas terapias es más bien nulo, pero sí es también muy evidente que deja secuelas en las personas que han llegado a ellas. ¿Qué consecuencias y qué secuelas son las más frecuentes entre las personas que han pasado por estos tratamientos? Pues en el estudio que sacó en 2009 la Asociación Americana de Psiquiatría hace una revisión de todos los estudios sobre terapias de conversión, y es completamente y absolutamente tajante con respecto a estas prácticas. Dice que aumentan los cuadros ansiosos depresivos, aumentan las tentativas autolíticas y de suicidio, pero ya no solo cuestiones físicas, sino también pérdida de autoconcepto, imposibilidad o mayor dificultad en trabar relaciones de amistad o relaciones amorosas, aumento de conductas de riesgo como tabaquismo, consumo de drogas y opiáceos, o incluso como prácticas sexuales de mayor riesgo, porque al final funciona como pues eso, atracones, de pues me voy a hacer cruising después de estar X tiempo sin pues forzándome la castidad de forma impuesta, TCAs, es que es un listado enorme. Ahí se puede leer, y es que es prácticamente de todo, porque lo que te hacen estas prácticas es destruirte absolutamente y separarte de todos tus vínculos y de todos tus círculos. Esta perpetradora de la que estábamos hablando, Elena Lorenzo, en activo desde 2014 y hasta la actualidad. Ha sido desde entonces titular de varias páginas web en las que oferta lo que ella llama coaching de identidad para reprimir la homosexualidad no deseada.
Desde que la Consejería de Políticas Sociales la sanciona en 2019, ella va rediseñando su contenido para evitar ciertas expresiones, pero a día de hoy, que he entrado ayer en la web, uno de los apartados de la web se sigue llamando homosexualidad, ayudamos a la persona a explorar su identidad y comprender las causas de su confusión. Hola, soy Elena Lorenzo, coach de identidad personal. Me gustaría invitarte a que hagas este curso porque quiero compartir contigo una información muy valiosa, un curso sobre la homosexualidad. Este curso es para informar sobre este tema que es tan controvertido y tan polémico, para arrojar luz y esperanza a aquellas personas que lo sufren a nivel personal o familiar. Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti. En este curso hablaremos de qué es la homosexualidad. Hablaré sobre las causas que lo provocan, entraré en el proceso de coaching de identidad en sí mismo, en qué consiste y los pasos que doy con mis clientes. Bueno, entre sus métodos, todos caros, todos basados en estereotipos y una mezcla de pseudociencia, religión, autoayuda, está dibujarse a uno mismo como gay y como heterosexual o llevar un diario de masturbación. Ella misma reconoce en el vídeo introductorio del curso que este carece de base científica y que se basa solamente en su práctica profesional de acompañamiento a homosexuales. En el apartado sobre la influencia en la sociedad en el desarrollo de la homosexualidad en menores, dice, y leo textualmente: creemos que si les damos una educación adecuada, estupenda, incluso religiosa, nuestro hijo no tendrá problema. Creemos que si los llevamos a un buen colegio, aprenden muchos idiomas y en verano asisten a los mejores campamentos, no tendrán problema. Creemos que nuestro hijo es un buen hijo, con buenas cualidades, incluso ordenado y estudioso, y por ello no tendrá problema, su futuro está asegurado, porque unos padres siempre van a darle a sus hijos lo mejor que pueden darles. Y entonces, ¿qué me he perdido? ¿Por qué mi hijo viene y me dice que le gusta un amigo suyo? Escalofriante. Bueno, tú has tenido que, para recoger todo esto, has tenido que hacerte los cursos, empaparte en profundidad. ¿Cómo consiguen seguir zafándose de la ley? Bueno, claro, yo es que técnicamente ahora mismo soy un terapeuta de conversión habilitado, según el curso de Elena Lorenzo. ¿Cómo consiguen escaparse? Pues primero, sí que es cierto que han modificado el mensaje. Por ejemplo, en lo que hemos escuchado de Elena Lorenzo, en la publicidad que hace de este curso, habla de información sobre las causas de la homosexualidad. Entonces es mucho más complicado investigarlo porque ya no promueve, sencillamente dice que informa. Entonces lo enmarca un poco en la libertad de expresión y de información, aprovechándose pues eso de la mayor amplitud que hay. Y también en la formación de futuros interesados en perpetrar estas prácticas. Pero es que luego, por otro lado, tenemos un sistema que nos desprotege con respecto a estas ofertas y estas prácticas, porque primero, a nivel nacional no están prohibidas ni criminalizadas las terapias de conversión, y por el camino por el que vamos tampoco parece que vaya a ser así. Y en segundo lugar, en las autonomías, en las 8 comunidades autónomas que sí que está regulado y que sí que está sancionado, las autoridades competentes deliberadamente, porque es deliberado, nosotros lo hemos experimentado con todos los procedimientos que hemos llevado a cabo, optan por no investigar. En el caso de Elena Lorenzo es clarísimo. Se la denunció en 2016 por Arcópoli. En 2019, a la semana de que en teoría prescribían los 3 años de la infracción, le abren un expediente sancionador y luego le incoan una sanción express, porque ya tenían toda la instrucción hecha, ya sabían que se le podía sancionar. La sancionan en septiembre de 2019, paga la multa con un crowdfunding de Hazte Oír, y en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la multa, no porque esta mujer no promocionara terapias de conversión, sino porque obviamente se violaron todos sus derechos como acusada, y su derecho a la defensa, porque le habían practicado la instrucción de forma encubierta durante 31 meses sin darle voz ni voto y sin avisarle. Entonces, claro, una vez que se le anula la sanción, se han metido otras 2 denuncias por su curso Camino hacia la heterosexualidad, y por la nueva página web en la que dice diagnosticar trastorno obsesivo compulsivo homosexual. ¿Qué está haciendo la consejería? Nosotros presentamos un escrito hace 2 meses y nos dijeron que
que todavía estaban analizando las denuncias después de 2 años, y que como no había prescrito la infracción, pues que no pasaba nada. Y bueno, no pasa nada. Hay gente que sigue yendo ahí. Nosotros durante estos meses nos infiltramos en una de sus terapias. Estuvimos varios meses pagando religiosamente los 80 euros por sesión que pedía, para ver en qué consistían, y la sigue dando y ofertando a cualquier persona. Estableces una clasificación de los ecosieg o terapias de conversión según quien sea el agente encargado de realizarlas, médicas, psicoterapéuticas o basados en la fe, aunque muchas veces se mezclan unas y otras. Dentro de las basadas en la fe, dedicas un buen número de páginas a Verdad y Libertad. Uno de los impulsores de Verdad y Libertad, ya lo has mencionado antes, fue Alberto Pérez, un joven canario, al que entrevistaba hace unos meses nuestro compañero de Ser Las Palmas, Jonás Oliva. Mi historia es la historia de un chaval de 14 años que descubre que le gustan los hombres, y claro, en ese momento, en lugar de hablarlo con mi familia, pues lo que hice fue, me fui a internet. Y entonces ahí encontré este tipo de terapias. Pone, ¿por qué soy gay? ¿Se puede cambiar o no? Y encontré este tipo de terapias que prometen que efectivamente que no es una condición afectivo-sexual más normal y natural, sino que es el fruto de un trauma, y que con una terapia adecuada tú puedes dejar de ser gay. Pues la vía que tuvo este hombre para llegar a Verdad y Libertad fue precisamente desde el lado contrario, desde el lado de la víctima, ¿no? Claro, no, y es que esto es muy curioso. Por ejemplo, a Verdad y Libertad, el itinerario que proponen de maduración, que son 270 días, la idea es que cuando tú terminas el itinerario te conviertes en lo que llaman ellos hermano mayor. El hermano mayor es el encargado de vigilar los distintos grupos de nuevos itinerantes. Entonces pasas de ser víctima a ser victimario, y así es incluso porque como dentro del proceso de Verdad y Libertad les obligan a despedirse de sus padres, a escribir cartas para cortar con todos los círculos que tienen más allá de los grupos que montan, al final es pues un comportamiento sectario. Por suerte, por lo menos Alberto lo dejó y ahora trabaja haciendo coaching LGTB inclusivo, pero el otro líder de Verdad y Libertad, Miguel Ángel Sánchez Cordón, conocido como el padre, dentro de Verdad y Libertad, sigue en activo con 5 chalés en Villaluminosa, que es Hombre, es que no son baratos, encima. Claro. Y sigue perpetrando estas prácticas dentro de los itinerarios que ofrecen. Seguimos con esa entrevista que le hizo Jonás Oliva a Alberto Pérez, porque cuando cumplió la mayoría de edad, Alberto cayó en manos de uno de los psiquiatras que aparece en muchos de los casos que conocemos de terapias de conversión. Cumplí mis 18 años, me fui a Madrid buscando la consulta de un psiquiatra muy reconocido, y lo puedo decir porque es así, un psiquiatra que se llama el doctor Aquilino Polaino Lorente, ¿vale? Y entonces, efectivamente, lo que me decía era que era un trastorno de la personalidad y que con la ayuda y demás pues, podría salir adelante. Pues aquí tenemos el nombre famoso, ¿no? Aquilino Polaino, sin duda. Pues yo creo que junto con Elena, de la que hablábamos antes, y con Miguel Ángel, del que hablabas ahora, pues una de las 3 patas de este banco de las terapias en España, ¿no? No, efectivamente, Aquilino Polaino, es que este señor ya en 2005, cuando fue al Senado a hacer una ponencia sobre el matrimonio igualitario, él reconoció, y eso está en los archivos del Senado, donde dice que él ha curado a cientos de homosexuales, y muchas de sus publicaciones son las que se utilizan por estos grupos de cabecera. Aquilino Polaino, por lo menos que yo sepa, ha seguido tratando a víctimas y ofertando terapias de conversión a través del suministro de fármacos para inhibir la libido hasta hace por lo menos 4 o 5 años. Y además es que en esa sesión que dices, la que llegó al Senado, no llegó precisamente por cuenta propia, llegó apoyado por un partido político, por uno de los principales partidos políticos de este país. Justo fue nombrado fue designado por el PP para hacer una ponencia sobre las maldades que podía permitirnos a las personas que queremos casarnos con gente de nuestro mismo género, casarnos. Vamos a escuchar un último audio de Alberto, porque tanto se integró Alberto en esos grupos que terminó siendo cofundador de uno de los que se han hecho desgraciadamente más famosos, Verdad y Libertad. ¿Qué es lo que pasa? El tiempo va pasando, sí, evidentemente hay una leve mejoría en un principio, porque al final yo empecé a tomar medicación, que esto también me parece un aspecto, un detalle muy grave, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a tomar medicamentos, eso distorsiona tu forma de ver las cosas, tu forma de ver la realidad. Entonces estás empastillado, el efecto un poquito también de la sugestión, ¿no? Entonces llega un momento donde parece que aquello está funcionando. Y yo personalmente llegué a un momento en mi vida en el que dije, he cambiado.
¿vale? Porque es que al final quieres ver a la Virgen y la terminas viendo. Entonces, efectivamente, ¿no? Llegó un momento en el que aquello parecía un caso de éxito y yo empecé a compartir pues mi experiencia, ¿no? De viaje pues a sitios como la Universidad Católica de Chile, México también, y mi trabajo un poquito era esto, compartir mi historia. A partir de ahí se fundó una organización religiosa, de carácter religioso, donde habían pues consejeros pastorales, terapeutas, psicólogos y demás, que nos dedicamos a acompañar a personas que estuvieran experimentando atracción por el mismo sexo y quisieran explorar su potencial heterosexual. Vamos, que no es que se hubiera curado, sino que tenía un colocón considerable, ¿no? Claro, bueno, y es que yo conozco a Alberto y he hablado mucho con él y claro, es que él lo reconoce realmente, ya no solo que esté ultramedicado, sino que esta comunidad le da una sensación de pertenencia, es decir, él pues se sentía como que estaba haciendo un propósito con su vida, que era el ejemplo de pues el niño al que sale bien y que puede ser referente como una suerte de mesías para todos los que quieren dejar de ser homosexuales o bisexuales. Lo positivo de la historia de Alberto, como decías antes, es que dejó verdad y libertad y ahora se dedica a dar charlas precisamente desmontando la organización a la que perteneció. Claro. Recientemente el Gobierno de Madrid, hablabas de impunidad hace un momento, ha dado carpetazo a las investigaciones sobre un curso para curar la homosexualidad del Obispado de Alcalá. Este tipo de sesiones hay que decir que están prohibidas en la Comunidad de Madrid según el artículo 70.4c de la Ley de Protección Integral contra la LGTB-fobia. Pero la Comunidad de Madrid argumentó que las pruebas aportadas podían vulnerar el derecho a la intimidad de la persona que impartía los tratamientos, o sea, de la perpetradora. Esas pruebas incluían grabaciones como esta. La palabra atracción no hace justicia a lo que significa lo que sentís cuando os fijáis en alguien del mismo sexo. Se está como proyectando lo que uno cree que no tiene, es decir, las carencias que uno las está proyectando en el otro. Admirabas a los que eran más altos, más fuertes. ¿Cómo fueron las relaciones con tus hermanos? ¿Tenías celos de él? Nos acompaña Ángel Villaescusa. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Fuiste el periodista infiltrado que hizo esta investigación para el diario.es y ahora eres compañero de la SER y además el motivador de que Saúl escribiera este libro, ¿no? Tú cuando leíste el reportaje de Ángel y viste que no había tantas investigaciones y documentación sobre el tema, fue cuando te arrancaste a escribir, ¿verdad? Justo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Bien? Muy bien, sí. Bien. Bueno, han pasado 3 años desde que el diario publica la información sobre las terapias de conversión del Obispado de Alcalá, hasta que la Comunidad de Madrid cierra el expediente. ¿Cómo ha sido este tiempo de espera? ¿Has recibido alguna comunicación de la Consejería de Familia? Bueno, nosotros la investigación la empezamos a hacer en marzo del año 19. Se publicó creo que los primeros días de abril y prácticamente desde el momento de la publicación tanto Más Madrid como organizaciones de consumidores como OCU iniciaron un trámite para intentar que se aplicara la ley de la Comunidad de Madrid en contra de estas terapias que se estaban haciendo. Y cuando habían pasado unos 8 o 9 meses se pusieron en contacto conmigo directamente desde la Consejería de Familia, que entonces, si no recuerdo mal, estaba dirigida por Ciudadanos en la comunidad. Y bueno, yo tuve un par de sesiones con personal de la comunidad, de la Consejería, en la que bueno, me hicieron una serie de preguntas, un poco contando cómo era la investigación. Aporté audios, aporté correos electrónicos, un poco explicando cómo había sido toda la investigación y que apuntaban directamente al Obispado de Alcalá, pues eso, correos electrónicos corporativos, un nombre y un apellido. Bueno, yo había hecho la propia sesión en un espacio del Obispado allí en Alcalá de Henares, y con toda esa información que estuvieron recabando en esas sesiones, a mí, bueno, lo que en ese momento los funcionarios me dejaban entender era que la investigación iba a salir adelante, que había un buen material. Y ya desde entonces hasta que salieron las noticias de que se había cerrado la investigación sin sanción, a mí nadie se me volvió a poner en contacto. Parece que las pruebas son más que evidentes, las pruebas que tú aportas. ¿Qué argumentos se dan para que se cierre esa investigación? Claro, bueno, lo que dicen, como comentaban, es que las pruebas se supone que se recabaron de manera, bueno, pues que se grababa a una persona que no sabía que se estaba grabando, pero es verdad que en una investigación periodística, siempre y cuando el periodista sea la persona que está grabando y sepa que se está cometiendo una infracción, en este caso, la prueba, quiero decir, la grabación tiene validez. Es verdad que en este caso han decidido que no es así,
Yo creo que Saúl conoce bien lo que ha pasado, incluso el recurso va también un poco por ese lado. Justo, sí. Nosotros, tanto No es Terapia como Más Madrid, Eduardo Rubiño en concreto, que era el denunciante, presentamos 2 recursos, ya no solo alegando que la prueba sí que es válida, primero porque no se ha tomado en consideración otra prueba, que es el testimonio del periodista en sí mismo, sin la grabación, sin los documentos, sino su propio testimonio como persona que estaba allí, como testigo. Esa no se valora por la instructora, y por otro lado porque hay jurisprudencia, y copiosa jurisprudencia, que señala que en aquellos casos en los que las grabaciones sin consentimiento del profesional se producen en un ámbito profesional, de una práctica profesional, que en este caso, análogamente, como esta mujer, como Belén Vendrell, se presentaba como consejera en el ámbito del COF de Alcalá de Henares, sí que sería válido. Y en todo caso, que también es otra de las cosas que argumentábamos en el recurso, la única persona que puede alegar que se ha violado contra su derecho al honor, que es un derecho personalísimo, es la propia investigada. No, la consejería no puede decir, no, se ha violado su derecho al honor. Esta señora tenía 1 año desde que se publicaron los vídeos para interponer una demanda pues sobre la base del derecho al honor, y no lo hizo. Pues ya está, no puede haber otra persona legitimada para alegar que se ha violado ese derecho. O sea, hay una mala praxis desde la consejería. Tú como abogado... Bueno, quiero decir, no solo una mala praxis como tal, sino que en este caso la consejería en 2019, el 2 de abril de 2019, decide abrir una cosa que se llama un periodo de información previa. ¿Qué es un periodo de información previa? Todos los procedimientos sancionadores se inician con la incoación del expediente sancionador, como cuando te ponen una multa y te llega el acuerdo de inicio del expediente. Pero previamente la normativa del procedimiento administrativo común de las administraciones dice que en caso de que no se conozca la identidad de los infractores o no queden muy aclarados los hechos, se puede abrir un procedimiento que tiene que ser muy breve para identificar al perpetrador o al infractor y los hechos. ¿Qué pasa? Que sobre la base de este procedimiento, que dura 31 meses, igual que en el caso de Elena Lorenzo, no solo identifican a los supuestos infractores, sino que practican actos propios de una instrucción, que es tomar declaración a testigos, tomar declaración a la investigada, solicitar informes. ¿Y por qué hacen eso? Porque si incoan el expediente, primero, se interrumpe la prescripción de la infracción. Y segundo, porque tienen que notificarnos a los denunciantes y a todos los interesados que se ha iniciado el expediente para que participemos y aportemos otras pruebas. Nosotros teníamos testimonios de otras víctimas que no nos permitieron aportar el procedimiento porque nunca hubo un procedimiento administrativo reglado. 31 meses después, el 5 de noviembre de 2021, deciden no incoar el expediente sancionador y archivar las denuncias. ¿Cuándo nos lo notifican a las partes? A Eduardo Rubiño a mediados de abril y a nosotros a mediados de mayo. ¿Qué pasa en este caso? Nos notifican además a Eduardo Rubiño una semana después de que prescribiera la infracción, y a nosotros 2 días antes de que fuéramos a la Comisión de Política Social y Familia a hablar sobre las terapias de conversión. Quiero decir, se pueden hacer las cosas mal, pero tan mal, es que es claro que es deliberado un deseo de que no se puedan investigar de ninguna forma. Una de esas víctimas de las que hablas es Iván León, que es uno de los jóvenes que pasó por estas sesiones impartidas en el Obispado de Alcalá y que ha relatado su experiencia en el libro O feliz culpa de Gales. ¿Qué perfiles encontraste, Ángel? Porque pudiste tratar con otras víctimas, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos, empezamos la investigación después de haber visto estas páginas web. A raíz, en mi caso, yo conocí a un chico que había participado en algo parecido en la Comunidad de Murcia 10 años antes prácticamente. Que si se traza un poco el recorrido de Reig Pla, que es el obispado de Alcalá, pues anteriormente fue arzobispo de Cartagena, un poco coincidiendo con ese mismo periodo en el que este compañero mío había participado en cursos parecidos. El tipo de perfil que veíamos, como comentaba Saúl, en este caso, al ser una congregación, no sé si congregación religiosa, pero sí relacionado con el arzobispado, era gente que de alguna manera estaba llevada por sus familias porque estaban acostumbrados a un círculo religioso
y empezando a manifestar, o cuando empezaban a manifestar sentimiento o atracción hacia personas del mismo sexo, cuando bien confesaban, bien hablaban con personas de su entorno, lo que les recomendaban era acudir a este tipo de sesiones o a este tipo de prácticas, porque era lo que prácticamente les parecía probablemente lo bueno. Pensaban que era que, oye, pues mi hijo o mi amigo está teniendo esto, pues hay que llevarle aquí. ¿Dónde acudimos? Bueno, pues a lo más cercano que tenemos, que siendo familias religiosas, familias que pertenecen a comunidades bastante cerradas y en las que hay lazos muy, muy potentes, la religión, el acompañamiento religioso se convierte en una cosa muy importante. Entonces, lo que hace que muchos de estos chicos, al menos en el caso de nuestra investigación, empezaron yendo a eso a través de sus familias y de sus círculos más cercanos. Tú hablas bastante, Saúl, en el libro de esta cuestión. Los materiales ofrecidos por el obispado hablan de supuestas heridas recibidas a lo largo del proceso de maduración. La figura del padre, esa que está siempre tan presente, o la falta de la figura del padre, ¿no? Esos materiales que llevan a una persona a ser homosexual. ¿Cómo es el argumentario que utilizan? Pues el argumentario está basado en teorías psicoanalíticas y freudianas de los años 60-80, que yo creo que todos los que escuchemos esto siempre nos ha sonado, bueno, pues si tienes una madre muy controladora y un padre muy distante y mala relación con los hermanos, pues igual, por eso eres más afeminado, por eso eres más rarito, por eso te gustan los hombres. En mi caso, porque hablo yo como cisgay. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es... Richard Cohen tiene un listado de 11 distintos tipos de heridas que se subdividen en otros tipos que pueden provocar la homosexualidad. Y es que este listado va desde heridas intrauterinas, es decir, que tu madre lo pasó mal durante el embarazo, pues esa puede ser una razón. El temperamento, heridas culturales como la televisión, los libros, la educación, mala relación con la madre, mala relación con el padre, relación con una madre muy sobreprotectora, o en el caso de las mujeres, al revés, distante, y peor vinculación con el padre en caso de los hombres, o mayor vinculación con el padre en caso de las mujeres. Haber sido víctima de abusos sexuales, haber vivido la muerte de un familiar. Es que es un listado tan amplio que yo digo que es un poco como un horóscopo, una profecía autocumplida. Es decir, te hacen un listado de tantas cosas que le puede pasar a cualquier persona, que dicen ser un chico demasiado alto en el colegio, o ser un chico demasiado bajo, o estar muy gordo y que te hagan bullying. Pues sí, que al final acertaban. Sí, claro, es que quiero decir... Cualquiera podía verse reflejado en alguna de esas categorías o heridas. Yo recuerdo una de las cosas que me preguntaban era ¿cómo te llevas con tus hermanos? Entonces, si tú decías que te ibas mal, ya asumían que, bueno, pues mira, eso es que hay tensión entre ellos, o si te vas bien, era todo lo contrario. Entonces, como siempre había una manera de que tuvieran razón, ¿no? ¿Y era fácil de detectar, Ángel? O sea, ¿te resultó una manipulación que podía ser... o te resultó muy infantil la manipulación, o te resultó peligrosa? O sea, ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando estabas metido ahí? Yo sí que recuerdo, bueno, fue una primera sesión. Es verdad que antes de esa sesión tuve que hacer deberes, varias horas de test, de cartas, de redacciones, era un trabajo... Y sí que recuerdo, sobre todo después de escuchar los audios, que era prácticamente más de una sesión, sí que recuerdo un agotamiento bastante fuerte, porque al final, aun cuando tú haces una investigación periodística, en este caso, que es de un tema tan sensible, tú, para que no te pillen, entre comillas, tú estás contando un poco tu historia. Entonces, cuando tú cuentas tu historia y hablas de tu familia, hablas de tus casos, al final tú te estás sintiendo muy vulnerable delante de, en este caso, delante de ella. Y fueron unos días algo duros, más allá de luego la satisfacción de que se iniciase la investigación, y que, bueno, lo que ha hecho Saúl, por ejemplo, de iniciarse a través de un reportaje, un artículo de investigación, un libro, y no solo un libro, sino una investigación tan potente a posteriori, que eso, pues los periodistas normalmente cuando tienes que hacer un artículo por semana no puedes hacer, y que se haya podido ayudar a tantísima gente, bueno, pues eso ya es una satisfacción inmensa. A mí me llama mucho la atención, tanto Saúl como por tu investigación, Ángel, la obsesión que tienen con la masturbación, con el número de masturbaciones que tiene cada cual, o el tiempo que está masturbándose, ¿no? Es que, bueno, yo quería comentar una cosa a raíz de lo que estabas diciendo, que yo ya hablaba con una víctima de Belén Vendrell de EPE, que me decía: me metieron tanto en la cabeza que mi homosexualidad podía haber sido fruto de abusos sexuales, que yo hasta el día de hoy me sigo cuestionando si no abusarían de mí. O sea,
es una forma de comerte tanto la cabeza que te hace dudar de la propia realidad y de tu propia experiencia. Y con la masturbación igual. Esta víctima también me contaba que él no entendía por qué, y él había entrado ahí sin tener conexión con ningún círculo religioso, había entrado pues eso, por verlo en redes sociales y en las páginas web, y él decía, si yo quiero poder masturbarme, pero masturbarme pensando en una persona del género opuesto, que es para lo que yo he venido a esta terapia. Yo no quiero perder mi deseo sexual. Y sí que es cierto que no tanto es posible la esperanza, sino verdad y libertad. Lo que dicen es que la abstinencia sexual durante 270 días, tiene un estudio que citan, que no sé de dónde es porque yo no lo he podido conseguir, hace que el cerebro se te reconfigure y que dejes que pierdas el deseo hacia las personas de tu mismo género. Spoiler, no pasa, es mentira. Mi terapia era diferente, y lo que me dijeron fue en la primera sesión era que llevara prácticamente un diario de la masturbación para que contara cuánto me había estado masturbando. Bueno, yo como solamente fue una sesión, pues ya no llevé ningún tipo de diario, bueno. Es que son estrategias de secta, en realidad. Claro. Me está recordando al documental de la cienciología, estos métodos que describías, Ángel, de relatar todo el rato tu propia vida, tu intimidad, que hay un momento de agotamiento y de tal sobreexposición de la intimidad que estás muy vulnerable a las manipulaciones. Son los mismos métodos de secta tradicionales. Total, vaya. Y luego que las víctimas, muchas de ellas, ahora no quieren denunciar porque dicen, es que lo saben todo de mí. Es que claro. Cienciología me he también, vaciado abiertamente a estas personas, y yo ahora, es que como diga algo, van a escribir a mi trabajo, van a escribir a mi familia y les van a decir que yo tenía sexo con hombres de esta forma. Es que les preguntan, les obligan a describir cómo follan y cuántas veces te la meten y cómo te gusta que te lo hagan y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es que es una desnudez tan grande de las cosas más íntimas de la persona, que al final te controlan absolutamente. Y cualquier átomo de homofobia interiorizada que haya en la persona que está delante de ese perpetrador o esa perpetradora se expande a lo bestia, claro. Porque estás absolutamente expuesto. Ángel, ¿te consta que el obispado y José Antonio Reich-Pla hayan continuado ejerciendo activamente estas terapias o haciendo propaganda LGTBI-fóbica? Bueno, nosotros cuando terminamos la investigación sí que hubo un cambio muy, muy potente, que fue que prácticamente toda la información que había de Es Posible la Esperanza desapareció o se dejó de publicar. Había un enlace en su momento en la página web del propio obispado hacia Es Posible la Esperanza, que era esa plataforma que ellos utilizaban, y sí que se empezaron a cuidar mucho más. Y que hubo un momento en el que no sé si llegaron a parar, pero sí, Saúl dice que no. Spoiler no. Spoiler no, ¿no? Sí que se cuidaban muchísimo más, pero luego la rueda debió seguir. No, bueno, y si ahora cualquier persona que esté escuchando esto puede entrar en su ordenador en obispadoalcalá.es, creo que es, y tienen una sección de temas de actualidad o de información para los fieles, y hay dos secciones. Una es castidad y deseo de cambiar de sexo, castidad y atracción hacia el mismo sexo, y sigue ahí, y te mandan a recursos de Nicolosi, a recursos de Cohen, de Polaino, de Cohen, incluso te ponen en contacto no con organizaciones nacionales, ya no hacen referencias Posible la Esperanza, pero con organizaciones polacas, con organizaciones estadounidenses. Qué horror, la verdad. Ha sido bastante iluminador la charla. Nos hemos enterado de cosas que ojalá no existieran. Saúl Castro, Ángel Villaescusa. Yo creo que has lanzado, Saúl, algo que no me ha gustado nada, y es que creo que hacía relación a la nueva ley, al anteproyecto de ley que se ha aprobado hace poco y que va a solucionar muy poquito el panorama, ¿no? Es que no va a servir para nada. Yo estoy harto de decirlo. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Igualdad, con Justicia, con los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y con otros. Y es que no, bueno, como ya describí, el proceso administrativo no funciona porque no se pueden... ni siquiera los órganos administrativos tienen competencias materiales para poder investigar este tipo de violencia. No es lo mismo poner una multa porque te llamen maricón por la calle y que haya 2 testigos y que ya la ponen, que tener que hacer una investigación más profunda para entrar en sitios y ver qué se está haciendo, para interceptar llamadas. Eso solo puede acordar un juez. Entonces nosotros lo que pedimos es que en España se haga lo mismo que se ha hecho en Francia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Alemania, en Malta, que es criminalizar en el Código Penal la práctica de terapias de conversión, para que así las víctimas sean reconocidas como víctimas del delito, que no lo son en la actualidad. La sociedad civil podamos participar en el procedimiento penal con una acusación popular, y para que las penas a las que se enfrenten sean realmente disuasorias, que es la pena de cárcel. Hazte Oír no va a ir a la cárcel por ti. Puedo organizarte un crowdfunding, pero no van a ir a la cárcel por las personas que practiquen estos abusos.
Y yo creo que es triste reconocerlo así, pero hasta que no suceda algo parecido como con el tema de abusos sexuales, que haya una opinión pública muy concienciada de que esto es un problema grande, de que hay muchas personas afectadas, va a ser difícil que se aprueben leyes o normativas que atajen el problema. Total. Claro, hasta que las secuelas no sean dramáticas, Sí. ¿no? Y la opinión pública se reaccione, ¿no? Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto, ¿no? Ojalá que no, pero Ojalá. desgraciadamente por lo vivido. Pues Saúl, Ángel, que nos quedamos así con el ánimo un poco bajito, Ya. pero bueno, yo creo que está bien lo que habéis hecho hoy, que es denunciar lo que está pasando. Ujú. Bueno, gracias Ángel por la labor periodística, gracias Saúl por escribir un libro que es verdaderamente útil y un libro de consulta y que yo creo que nos va a ayudar a informar, sobre todo a los periodistas, a las periodistas. Muchísimas gracias. Recordemos que llama ni enfermos Ni ni enfermos pecadores. ni pecadores. El nombre de Eduardo Rubiño ha salido en varias ocasiones a lo largo de la conversación con Saúl Castro y Ángel Villascusa. Eduardo es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y es quien firma nuestra columna de hoy. 948 días. Es el tiempo que transcurrió desde que interpuse una denuncia contra el Obispado de Alcalá por la práctica sistemática de terapias de conversión de la sexualidad y el día en el que me comunicaron desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que se tomaba la decisión de dejarlo impune sin ni siquiera investigarlo formalmente. 948 días, 3 años, en los que se dilataron los plazos de manera intencionada para que nunca se investigara este grave caso, a pesar de que la ley madrileña es muy clara y dice que esto supone una infracción de máxima gravedad. Decenas de chavales, en muchas ocasiones menores de edad, habían pasado por las manos del Centro de Orientación Familiar auspiciado por el obispo Raïz Pla, ese que es famoso por decir en una misa televisada que los homosexuales solamente encontraríamos la prostitución y el infierno. De lo sucedido en Alcalá, yo había tenido noticia gracias al testimonio de una de sus víctimas, que me contó todo lo que había vivido, me contó las lecturas y los ejercicios prácticos para sanar su supuesta falta de masculinidad, que le hacía desear cerrar esa herida, sintiendo atracción hacia otros varones, como le habían explicado. También me contó la vergüenza, la humillación, cómo interiorizó los mensajes de autoodio que le habían dicho, las secuelas que durante años le produjo, las contradicciones, las ansiedades, las inseguridades y la culpabilidad. Y no fue el primer caso que conocimos. Habíamos conocido el de la coach Elena Lorenzo, que también la Comunidad de Madrid se encargó de que quedara guardado en un cajón hasta quedar impune. Estos casos y muchos otros me han llevado a una serie de preguntas. ¿Bastan las sanciones en forma de multa para disuadir a quienes las practican? ¿No debería ser una cuestión que quedara apartada del arbitrio de gobiernos con poca voluntad para investigar estos casos y que requiriese siempre la intervención más garantista y reglada de los jueces? Cada vez más voces, como las de la asociación No es Terapia, están reclamando un debate importante en nuestro país. Las mal llamadas terapias de conversión de la sexualidad deben estar incluidas en el Código Penal, deben ser criminalizadas y tipificadas como un delito específico. Y esto no tiene nada de punitivista. Es que los actuales instrumentos se están demostrando insuficientes y hay una práctica gravísima, completamente aberrante, que debe quedar apartada de nuestra democracia. Acabar con la impunidad es una obligación. Disuadir a quienes las practican es urgente y es imprescindible. Es el camino que han emprendido países como Alemania y como Francia y que muy pronto tendremos que emprender en España. Porque tener una identidad, amar o ser no es una enfermedad. Ni se puede curar, ni se puede corregir, ni se puede eliminar. Y nadie tiene derecho a borrarnos por la fuerza. Hasta aquí ha llegado la primera temporada de Lo Normal. Han sido 9 episodios, 9 capítulos, como lo quieran llamar. Ha sido intenso esto, ¿eh, Nerea? Y lo que nos queda, compañero. Volveremos el día 12 de septiembre con la segunda temporada y estaremos todos, tú y yo, que somos los que habitualmente aparecemos en antena. Pero estará también Tony, que anda por ahí con sus redes sociales, con sus reportajes. Tony, di algo. Con todo lo que puedo. Me asomo para aquí para despedir, pero que volvemos en septiembre y con muchas ganas. Ha sido la primera vez y mola lo de las primeras veces, porque ha sido como una clase que escuchar cada podcast de Lo Normal es como conocerte un poco mejor a ti mismo y a la gente que es como tú, y eso siempre mola mucho. ¿Verdad, Nerea, que hemos aprendido muchas cosas y hemos descubierto también, por lo menos yo lo he descubierto,
que tenemos una serie de prejuicios interiorizados que no habíamos notado hasta ahora, hasta que nos hemos chocado con algunas de las realidades que hemos contado aquí. Es que hemos tocado realidades muy diversas, a las que incluso dentro del propio colectivo no estamos acostumbradas a confrontar, y o sea, solamente con hacer memoria de la gente que ha pasado por aquí, cuáles son sus vivencias, sus experiencias, es sorprendente, ¿no? La variedad y la riqueza y las grandes enseñanzas vitales que se pueden sacar dentro del colectivo LGTBI. Pues estamos dispuestos a seguir aprendiendo a partir del 12 de septiembre, que será cuando comience nuestra segunda temporada. De todas formas, podemos estar revisitando durante este casi mes y medio pues todos los episodios de Lo Normal, porque ha habido mucho y bueno. Mucho y bueno, os lo podéis poner en la playa, en la montaña, donde sea. ¿Tú sigues con tus redes? Yo voy a darle caña. Bueno, y esperamos también que algún que otro reportaje también que nos prepares durante el verano para tenerlo en septiembre. Di que no trabajes, criatura. Tú a descansar. A descansar. Buen verano. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.